Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Movimientos sociopolíticos ocurridos durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Al final del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958, el movimiento campesino hizo explosión en el norte, Sonora, Sinaloa, La Laguna, Nayarit, Colima y Baja California, mediante la invasión de tierras grandes latifundistas, encabezadas por la organización independiente Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGOCM, y su líder, Jacinto López. Este movimiento social se originó como consecuencia de la ola de invasiones de tierras que afectó al norte del país a principios del año y que hubo de construir una llamada de atención para las autoridades acerca de la situación de jornaleros y los campesinos que solicitaban tierras sin obtener una respuesta favorable a su petición. En Sonora existía un enorme latifundio, el de Cananea, con una enorme extensión al 500,000 de hectáreas, que eran explotadas por la familia estadounidense. El gobierno expropió las tierras y procedió a su reparto de forma inmediata. Movimiento ferrocarrilero. El movimiento de los ferrocarrileros fue el más violento y tuvo repercusiones en muchos puntos de la República. Los obreros empezaron a organizarse en un movimiento independiente, reclamando mejoras salariales y reconocimiento del liderazgo, representado por Demetrio Vallejo y Valentín Campa. El gobierno acabó reprimiendo al movimiento y poniendo en la cárcel a sus líderes al someter en 1959 a los ferrocarrileros, volviendo la calma al país, lográndose el más completo control sobre los sectores independientes del movimiento obrero. Movimiento magisterial estudiantil. El sector estudiantil manifestó su descontento en la capital del país por la supresión de los internados del Instituto Politécnico Nacional y más tarde por el alza en el precio de los transportes públicos. El movimiento estudiantil coincidió con el movimiento revolucionario magistral, MRM, de carácter independiente, organizado sin la autorización del CNTE, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y que reclamaba la democracia sindical y el aumento salarial. El movimiento fue en aumento y tomaron los patios de la SEP para exigir respuesta a sus demandas sindicales. Finalmente, Salazar fue hecho preso y sus movimientos desmantelados. Reconocimiento del derecho de las mujeres para votar. Modificación del artículo 34 constitucional. La combatividad de las mujeres en la lucha por tener equidad de derechos había logrado desde la administración de Lázaro Cárdenas la modificación del artículo 34 constitucional para que las mujeres votaran, pero los diputados y senadores se sintieron afectados ante la posibilidad de incorporar a la democracia a 4 millones de ciudadanas. Los hombres eran 5 millones. Sin embargo, en 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, y dada la lucha en grupos de mujeres mexicanas se habían efectuado para que se les reconociera como ciudadanas capaces de votar y ser votadas, el Congreso Federal aceptó las modificaciones del artículo 34 de la Constitución para otorgar ese derecho a las mujeres. Política económica. Inició del programa de desarrollo estabilizador y de evaluación monetaria. Cuando se inicia el gobierno de Ruiz Cortines, la economía mexicana se había estancado a causa de la inflación y la caída del mercado interno de los productos agrícolas e industriales, motivada por la terminación de la Guerra de Corea en 1952, que disminuyó la demanda mundial y el precio de los alimentos, productos que exportaban los agricultores mexicanos. Para salir de la crisis, el gobierno instrumentó la política económica del desarrollo estabilizador, cuyos objetivos eran reactivar la industria mediante el control de precios y salarios. Además, se devaluó el peso a 12.50 por dólar en 1954, con el objetivo de beneficiar a la industria, abaratando los productos de exportación. México entró en la etapa del desarrollo estabilizador, durante el cual
el gobierno promovió la mayor participación de los empresarios y reactivó la exportación de materias primas. Adolfo López Mateos, 1958 a 1964. Política gubernamental de López Mateos, reforma electoral, artículos 54 y 63 constituciones. La política de sexenio de Adolfo López Mateos de 1968 a 1964, a la que se le llamó la Revolución Equilibrada, buscó extender este equilibrio hacia las elecciones, instituyendo una reforma a la ley electoral por la que se permitía a los partidos de oposición reconocidos oficialmente, PAN, PPS, PARM, tener representantes en la Cámara de Diputados. Se trataba de una reforma constitucional a los artículos 54 y 63, establecida en 1963, en la que se consideraba de que un régimen democrático deben ser respetados los derechos de la minoría. Según el nuevo sistema, los partidos políticos minoritarios podrían contar hasta con 20 diputados de partido. Dichos diputados tendrían el mismo rango y carácter que los diputados que ocupaban el rango por haber obtenido la mayoría de votos en los distintos respectivos. Era además necesario que los partidos minoritarios obtuvieran el 2.5% de la votación nacional. Los que alcanzaran dicho porcentaje tenían derecho a los 5 diputados de partido, y por cada medio por ciento que excedieran ese porcentaje tenían derecho a un diputado más para llegar a 20. Esta medida benefició al PAN no solo porque tuvo el mayor número de diputados de partido, sino porque demostró ser el más fuerte partido de opción frente al PPC y al PARM, que no alcanzaron el porcentaje, requiriendo que las elecciones de 1964 ni las de 1967 y las de 1970. Establecimiento de los derechos laborales de reparto de utilidades y de aguinaldo. En política laboral logró en 1963 el establecimiento anual del reparto de utilidades a fin de que los trabajadores participaran en la ganancia de la empresa. También se estableció que los trabajadores recibieran aguinaldo a finales de cada año, el cual se recibiría con base en los días trabajados. Política educativa. Creación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. El 12 de febrero de 1959, el presidente Adolfo López Mateos aprobó y autorizó a editar y distribuir por cuenta de la Federación los libros de texto y los cuadernos de trabajo que recibieran gratuitamente todos los niños de las escuelas primarias de la República. Desde 1944 me había un gran problema. Hablábamos de la educación primaria gratuita y obligatoria, pero al mismo tiempo se exigía que los escolares adquiriesen libros, muchas veces mediocres y a precios cada año más elevados. Creación del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En 1959 se crea el órgano que sustituiría a la Dirección General de Pensiones, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, el cual va a proporcionar atención médica, pensiones, jubilaciones y otros servicios a la burocracia federal, es decir, a los empleados del gobierno de la Federación. Política económica, nacionalización de la industria eléctrica. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, en 1960, se reformó el artículo 27 para lograr la nacionalización de la industria eléctrica mediante la compra de 2 grandes empresas privadas de producción y distribución de energía eléctrica, la American Foreign, entre otros, con un valor de $400 millones.
Esta compra trajo como consecuencia que México se volviera independiente y autosuficiente en materia eléctrica, con el impulso consecuente a la economía nacional en sectores como el doméstico, industrial, comercial y turístico. Posteriormente se formarían las compañías mexicanas, Compañía de Luz y Fuerza de Centro y Comisión Federal de Electricidad. Control del movimiento ferrocarrilero y encarcelamiento del artista David Alfaro Siqueiros. El objetivo central de su gobierno fue fortalecer el sistema político mediante la aplicación de las siguientes medidas: autoritarismo y represión, limitación de actos populistas y la intromisión total del Estado en la vida económica del país. Su política fue de control de los sectores populares. Esto constituyó el elemento central de la estabilidad política de los 60. Díaz Ordaz fue subsecretario de Gobernación y es quien lleva a la práctica de manera tenaz la política represiva del periodo, al imponerse, entre otros, al movimiento llevado a cabo por ferrocarrileros y proporcionar el encarcelamiento del pintor David Alfaro Siqueiros.